Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo mis lecturas de junio y mitad de julio. He recopilado mis lecturas de junio y una parte de julio porque en junio leí muy poco, ahora veréis por qué, y entonces pues he decidido unir esas lecturas con la mitad de julio y ya en el siguiente pues os hablaré de mis lecturas de mitad de julio y agosto. Os voy a hablar de mis lecturas según el orden en el que me los fui leyendo. El primer libro que me leí en junio fue Balada de pájaros, cantores y serpientes de Suzanne Collins, la precuela de Los Juegos del Hambre. Como ya he oído por aquí un montón de veces, a casi todo el mundo le pasó que en un principio pues no tenía mucho interés por leer esta novela, sobre todo porque estaba protagonizada por el presidente Snow y no es un personaje que a priori interese mucho pues leer su historia. A mí me pasaba igual, yo en un principio no tenía interés de leerla, ni muchísimo menos, más tener en cuenta de que es un libro bastante extenso. Y no me llamaba en un principio la atención. Sí es verdad que a mí los Juegos del Hambre me gustaron un montón, pero es verdad que los leí hace mucho tiempo y bueno, tampoco, no sé, no me terminaba a mí de apetecer leerme esta historia. Pero es verdad que cuando salió y empecé a verlo por todos lados y la gente empezaba a hablar de él y hablaba bastante bien de él, pues empezó a picarme un poco el gusanillo. Así que un día lo vi y caí. Me lo compré y, por supuesto, pues me lo leí. En este libro, Snow tiene unos 17 años y está enmarcado en la época en la que tienen lugar los 10º Juegos del Hambre. Hace 10 años que hubo este gran enfrentamiento entre los distritos y el Capitolio, para castigarlos por esa sublevación, decidieron crear los Juegos del Hambre como castigo para hacerle ver a todo el mundo que ellos tienen el poder y que no pueden otra vez sublevarse ni levantarse en contra del Capitolio. Entonces aquí pues eso, vamos a asistir a esos 10º Juegos del Hambre, vamos a ver la diferencia que hay tan grande en cómo se celebraban los Juegos del Hambre en esta historia y cómo se celebraban luego en los Juegos del Hambre, que no tienen absolutamente nada que ver. En esta historia es la primera vez que los tributos van a tener mentores en lo que es los Juegos del Hambre. Y Snow, junto con otros chicos, está estudiando en una academia y van a ser esos primeros mentores. Entonces, el rango de importancia, digamos, que tú tienes depende del tributo que te asignen, evidentemente. Mientras más poderoso sea y mientras más poderoso sea el distrito, pues mejor. ¿Qué pasa? Que a Snow le asignan el tributo femenino del distrito 12 y eso él lo ve como un insulto. Pero sí es verdad que cuando la ve y la conoce, empieza a ver las cosas de otra manera porque empieza a creer que tiene oportunidades con ella. Snow, aunque han sido una familia muy rica, ahora mismo están completamente arruinados, aunque él intenta fingir que todo sigue igual, pero tiene ahí bastantes problemas con los que lidiar. Sí es verdad que al Snow que nosotros conocemos de los Juegos del Hambre es un hombre malísimo, que disfruta matando a gente, que disfruta con el sufrimiento de los distritos y de la gente. Aquí todavía no se atisba mucho ese carácter que él tiene, ¿no? Es un joven que tiene sus sueños y que quiere salir adelante lo mejor posible. Si es verdad que tiene algunos, bueno, pues hay algunas características suyas, como el egoísmo, como el mirarse solamente el ombligo y ciertas cosas que sí nos pueden ir ya más o menos acercando a lo que va a llegar a ser. Sin embargo, se verá inmerso en no solo los Juegos del Hambre, sino en lo que va a pasar posteriormente después de estos Juegos del Hambre. Evidentemente esto no va a ser un libro solo, esta historia se ha quedado abierta a una siguiente parte. Supongo que acabará siendo una trilogía para terminar, supongo yo, en cómo comienzan los Juegos del Hambre, para ver de verdad cómo se convierte en el presidente Snow, porque aquí todavía le queda mucho trecho para convertirse en él. Así que en definitiva lo he disfrutado bastante, me ha enganchado desde la primera página, no a los niveles a los que me enganchaba a los Juegos del Hambre, porque este libro es diferente, no hay tanta acción, es un poco más reflexivo, pero
me ha gustado bastante y me ha parecido interesante el desarrollo de este personaje. Sí que me ha parecido interesante cómo llega a ser lo que es, o cuál es el camino que toma para llegar a ser lo que es. Entonces tengo mucha curiosidad por seguir viendo cómo se desarrolla la historia para convertirse en el presidente Snow que todos conocemos. El siguiente libro que me leí fueron Las lunas de sastre, de Vanessa R. Migliore, que es conocida como Iris de Asomo aquí en YouTube, y tenía mucha curiosidad por leer esta historia porque siempre me había llamado un montón la atención. Yo la sigo desde hace un montón de tiempo y sé que es una fanática de la fantasía, al igual que yo, y entonces tenía mucha curiosidad por ver qué era lo que había escrito. Anteriormente tiene otras 2 novelas publicadas, El gremio de las sombras y El despertar de las brujas, creo recordar, no me he leído ninguno de ellos, pero bueno, ahí están para que lo sepáis. Y digamos que es su primera novela publicada por una editorial. Está publicada por la editorial Hydra y es una historia evidentemente de fantasía. Aunque pueda parecer que está ambientada en un mundo medieval, porque sí es verdad que Vanessa crea un mundo especial para esta historia, aunque tiene, ya os digo, ese aire medieval, no es tanto así. Es como... es muy raro porque parece un mundo medieval, pero es mucho más moderno. Hay coches, hay como es una especie de teléfonos móviles, no sé, hay como más desarrollo que en un mundo medieval y eso me ha llamado bastante la atención. Nos cuenta una historia a 3 voces, ¿vale? Con 3 protagonistas que son Rea, Sigrid y Koruba. Nos sitúa en la ciudad de Sartre, que está dividida en 2. Están los pozos, que es donde vive la gente sin privilegios, y luego está pues la parte de la superficie donde viven pues toda la gente que tiene privilegios y toda la gente que tiene poderes, digamos, porque en esta historia, según hay varias lunas, y según en la luna que tú nacieras, esa luna te va a, digamos, a transmitir sus poderes y te va a dar unos poderes determinados. ¿Qué pasa? Que Rea, el día en el que nace, resulta que no hay ninguna de estas lunas en el cielo y por lo tanto ella nace sin poderes. Y es algo que la atormenta. Rea vive en los pozos y aparte de vivir en los pozos y el no tener poder es algo que la va a atormentar muchísimo. Lo que ocurre es que para que estas lunas canalicen el poder en toda la ciudad de Sartre hay una piedra del dragón, creo que se llama, que es la que hace que todo ese poder de la luna se canalice allí en la ciudad. ¿Qué pasa? Que esa piedra es robada y entonces todas las personas que tienen poderes empiezan a encontrarse enfermas. Entonces las protagonistas se van a embarcar en una aventura para encontrar la piedra, cada una con sus intereses individuales, y se van a ver inmersas pues en la historia. La verdad que me ha sorprendido bastante la historia, el cómo se ha creado el mundo, y lo que me ha gustado es que se ve perfectamente la pluma de la autora. Yo a ella, pues evidentemente como la sigo desde hace tiempo, la escucho mucho hablar y se nota que está su esencia aquí en la novela, y eso creo que también es muy importante. Evidentemente ella está inmersa en escribir muchos más proyectos. Esto es una novela autoconclusiva, al menos en principio, así que esto no va a tener continuación, pero sí que tendremos más novelas de la autora. También lo que he leído es el cómic de Paper Girls, y aunque sí que he estado leyendo varios números a lo largo del tiempo, ya os dije que cuando la serie terminara me la leería de principio a fin para tener una visión global de la historia, y eso es lo que he hecho. La historia ya está terminada y empecé a leérmelo todo desde el principio hasta el final, porque si no es que era un lío. Ya os digo que esta historia recuerda un montón, es una mezcla entre Stranger Things, los Goonies, y como ese ambiente de los 80, porque la historia empieza en los 80 con un grupo de chicas que son repartidoras de periódicos y una noche en la que están repartiendo periódicos empieza a ocurrir algo extraño, y es que empiezan a haber seres extraños en su ciudad. Del cielo también salen criaturas y empiezan como a saltar a través del tiempo, y ahí se va a desarrollar toda la historia, se va a explicar por qué. Y al final, como las historias de viajes en el tiempo, hay como muchas paradojas y cosas que te dejan un poco que no sabes lo que está pasando. Se mezcla evidentemente mucho futuro, mucho pasado, y ellas tendrán que hacerle frente a, bueno, a este meollo en el que se han visto inmersas sin saber bien por qué. La verdad es que es una historia muy completa, pero sí es cierto que a mí al final me dio la sensación de que es una historia que te lían un montón las cosas,
que te presentan un montón de cosas, un montón de saltos en el tiempo extraños, tú esperas unas respuestas increíbles y al final creo que todo se resuelve de una manera muy simple. Y no sé, me dejó como con un poco de que me faltaba algo, ¿no? A mí en el final me faltó algo. Aún así, en general me ha gustado mucho, se disfruta un montón y si os gusta la ciencia ficción, los viajes en el tiempo, es una novela gráfica que yo os recomiendo muchísimo. Si os gusta leerlo en grapas, si no también están sacando los tomos. Y merece la pena porque las historias que cuenta este autor son bastante originales. Pero sí es verdad que ya os digo que a mí al final me dejó un poco fría. Pero aún así lo recomiendo un montón. El otro libro que también me he leído es Conjuro de Luz de Victoria Schwab. Es la tercera parte de esta saga que ya por fin la he terminado. La verdad es que me ha gustado mucho. Sí es cierto que este libro me ha costado un poco. Es como que ha empezado bastante lento. El segundo es que me encantó. Y el segundo siempre te mantiene con la tensión de querer ver ese reencuentro entre Lila y Kel y no sé, siempre tienes como ese un poco esas ganas, ¿no? Y es lo que te hace seguir leyendo para ver qué va a pasar. En este caso, después de lo que... porque es que el segundo libro termina muy interesante, entonces cuando se resuelve un poco lo que ha pasado en el segundo es como que la trama va un poquito lenta. Y entonces a mí como que me estaba costando un poco de trabajo avanzar en la lectura. Sí es cierto que conforme iba avanzando y la historia pues iba avanzando también con la lectura, me iba interesando más. Evidentemente es el final y se iba a resolver todo. Entonces, en reglas generales, pues me ha gustado mucho. El final sí que me ha gustado, cómo ha terminado todo. Creo que termina todo bastante en su sitio, pero es un libro demasiado extenso. Quizás yo no lo hubiera hecho tan extenso y hubiera resuelto todo un poco más rápido. Pero aún así es una trilogía que me ha encantado descubrir a esta autora porque es la primera saga que leo de ella y descubrir a los personajes. Este libro me lo leí en digital, pero tarde o temprano me lo compraré en físico para completar la colección. Y por último, el otro libro que me he leído es El viaje de Tori Sepón de Juanjo del Junco. Ya os he hablado de él en la reseña, que os dejaré aquí por la i. Ya os digo, esta es la segunda parte del viaje de Tori a Gon, que también tenéis la reseña en el canal, y es una historia de fantasía en el que van a continuar las aventuras de Tori después de los acontecimientos que pasaron en la primera parte. Entonces, bueno, ya os digo, os he hablado de él bastante extensamente en la reseña, así que si queréis saber más, podéis ir ahí, pero ya os digo, es un libro de fantasía bastante ligerito que viene muy bien para leerlo ahora en esta época en verano. Y hasta aquí el vídeo de esta semana, espero que os haya gustado. Contadme cuáles han sido vuestras últimas lecturas, cuál ha sido vuestra lectura favorita de estos meses. Gracias por estar ahí, nos vemos el próximo miércoles y ya sabéis, no dejéis de leer.